Pues muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Pedrera Deporte, un programa que en esta ocasión y en esta semana va a estrenarse el miércoles 15 de octubre por la festividad del Puente del Pilar y también de ese retraso de la jornada que ha habido durante este fin de semana. Vamos a hacer repaso, como no, de ese partidazo para los seniors del Club Deportivo Pedrera, también de ese primer punto que conseguían los juveniles de Manolín y el doblete realizado por los cadetes de Juan Ramón Rodríguez. Además de todo esto, le ampliamos información también de las últimas competiciones en las que ha estado presente Rafa Ángel, ese próximo quinto campeonato local de pádel que comenzará el próximo 20 de octubre, y también hacemos repaso con más fútbol, más deporte, hablándoles de lo que han realizado los equipos de Isco Gómez, Manuel García y también el de Manuel Fernández. Pues el inicio de este programa vamos a destinarlo y vamos a dedicarlo, como siempre, a ese repaso, a las mejores jugadas del Club Deportivo Pedrera, ese último partido que disputaban este lunes en el Estadio Municipal de Deportes ante el Ciudad Jardín de Córdoba y que dejaron unas bonitas imágenes y un resultado como este. Como es habitual, el Comité de Fútbol se reunía este jueves para dar a conocer las sanciones que dejaba la pasada jornada liguera. El Pedrera ha sido sin duda uno de los equipos más perjudicados fruto del partido del pasado domingo frente al Pozo Blanco. Los pedrereños no podrían contar para los 3 próximos choques con el extremo Nene, ya que según apunta el Comité Territorial insultó a un árbitro asistente, y Fran Reina tampoco podía contar para este partido con el defensa Cañero, que fue expulsado por doble amonestación. Con 2 de las bajas más importantes tras las amonestaciones sancionadoras que realizaba el Comité Territorial, el Pedrera enfrentaba un nuevo partido en casa. Con motivo de la fiesta del Pilar, el partido de esta jornada se retrasaba hasta el lunes día 13. Hasta el Municipal de Deportes llegaba el Ciudad Jardín cordobés para sucumbir ante la majestuosidad del conjunto de Fran Reina. Cardoso, Naoki, Barranco, Manuel Pavón, Juanjo Humanes, Eligio, José Luis, Ariday, Juan Carlos, Miguel Reina y Jesús Ramos, más conocido como Vallejo. Estos eran los componentes del 11 titular que saltaba al campo para el choque de la sexta jornada y que traía consigo 3 nuevos puntos para abultar el casillero de puntos de los verdinegros. Como estamos acostumbrados a disfrutar temporada tras temporada, lo que está siendo ya toda una tradición, después de la reciente incorporación de Miguel Reina al club, llegó y besó el santo con 2 goles durante la primera parte, uno de ellos de penalti en el minuto 29 de partido que dio paso al segundo de los goles en la posterior jugada. Para redondear el marcador, el jareño Viri colocó el 3-0 en el marcador casi en el minuto 70 del encuentro, y un portero imbatido durante los 90 minutos del partido ponían el resultado final. El Club Deportivo Pedrera se engancha en los puestos altos de la tabla y, por lo que se ve, muy cómodos en una categoría dura como es la andaluza. El equipo de Manuel Guillén Vázquez resopla de alegría después de conseguir en lo que se antoja una temporada dura su primer punto tras el empate conseguido durante esta jornada en el Municipal de Deporte. Tras el encuentro disputado ante un viejo conocido como el Mosquito, el delantero Marcos conseguía sacarse un gol en el minuto 30 del partido. Con un encuentro que presentaba la primera victoria del Pedrera, fue abatida por el sevillano Carlos para equilibrar la balanza finalmente y dejar en cada marcador un tanto que se transformaba de forma equitativa en puntos. Los cadetes de Juan Ramón han hecho doblete durante este fin de semana, un doblete que se ha encontrado con la cara y la cruz del fútbol. En esta ocasión, el primer partido de cadetes disputado fuera de casa ante la Puebla dejó un resultado desfavorable para los nuestros de 3-2. Por su parte, ante los colonos, en el partido que jugaba este lunes vencían por la mínima, una de cal y otra de arena, que les hace conseguir 3 puntos de los 6 posibles. Pues nueva victoria para el Club Deportivo Águilas de Miguel Jiménez. Después del partido disputado el pasado sábado en el Pabellón Municipal de Deportes de Pedrera ante el Utrerano, pudimos ver un abultado resultado de 5-1. No con la misma suerte corrieron los de Marcos Corona en su visita a Villanueva de Algaida en el partido que disputaban ante el Casa Bermeja, donde sufrieron su primera derrota. Gran partido para los nuestros de futsal, que siguen y suman victoria. En esta ocasión, el segundo partido de la temporada ha traído una gran victoria para los Águilas de Miguel Jiménez. Durante la tarde del sábado, el Pabellón Municipal de Deportes acogía el encuentro entre los pedrereños y el utrerano.
Gran resultado de 5-1 para los nuestros, con 2 goles para Keoma, uno para Calle, otro para Bambito y otro más para Castro. Difícil comienzo para los de Marcos Corona en estos primeros metros de temporada. Después de viajar hasta Villanueva de Algaida para conocer y disputar el primer encuentro ante un nuevo equipo de la Liga, como es el Casabermeja, no han conseguido saldar el partido con victoria. Por 50-44 caía el Club Pedrera Baloncesto frente a Casabermeja. Tiempo ahora para el espacio polideportivo y como les anunciábamos antes en el espacio en titulares vamos a hablar de ese quinto campeonato local de pádel que estrenará próximamente, el próximo 20 de octubre más concretamente. Además de todo esto vamos a ver esa última Dual Long Cross en la Rueda de Andalucía con la actuación de Rafa Ángel y también de otros pedrereños. Rafa Ángel continúa con sus pruebas sin parar. Durante este fin de semana nos ha hecho llegar a través de las redes sociales su participación en diversas pruebas como la Dual Long Cross de la Rueda de Andalucía, en la que también estuvieron presentes Marcos Humanes, Iván Rodríguez, Antonio Granado y Gutiérrez. Una prueba de la que Rafa no está muy contento con los resultados que ha obtenido. Además, Rafa también, Chacón, ha concluido el fin de semana con una prueba en San Pedro de Alcántara en la que ha conseguido pasar por meta en cuarta posición de la general y segundo como absoluto, ahora sí, en esta sí, bien contento. Por su parte, Rafa Ruiz continúa con los entrenamientos esperando sus próximas competiciones. Los aficionados al pádel están constituyéndose como club poco a poco y ya se hacen notar con su participación en diferentes torneos, ligas y otras competiciones como la que recientemente va a celebrarse en Pedrera en el quinto campeonato local de pádel que comenzará el próximo 20 de este mismo mes. Para más información acerca del club que se está fraguando en torno a esta modalidad deportiva, visiten la página web que el club ha puesto al servicio de todos los aficionados al pádel. Y ahora con más deporte, más fútbol, les hablamos también de los pedrereños que juegan en equipos foráneos. Hablamos del Antequera, hablamos también del Numancia o del Recreativo de Huelva. El Numancia de Isidoro Gómez sigue en la misma posición, 18º, con 7 puntos, rozando el descenso tras sufrir la derrota ante el Valladolid por la mínima con gol del marroquí Zakaria Verdic. El próximo partido del Numancia de José Isidoro será el próximo jueves 16 de octubre ante la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo al que van a medirse en cuestión de la tercera ronda de la Copa del Rey y para el fin de semana volverán a verse las caras, esta vez como nueva jornada de la Liga Adelante. El Recreativo de Huelva de Manuel Fernández ha sufrido una derrota por la mínima después de jugar con el Goju Ryu y guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de un familiar del presidente del equipo rival. El partido comenzó tal cual lo previsto y finalizaba sin puntos para el equipo de Manuel. El Maracena vuelve a la senda de la victoria ante el Español Alquian por 3-0. Los del guardameta pedrereño Manuel García, tras una primera parte sin trascendencia alguna, pisaron el acelerador a la vuelta del vestuario con un gran Antonio Molina y le endosaron 3 tantos a un conjunto almeriense que poco pudo hacer ante la calidad del juego de su rival. El Antequera Club de Fútbol de Isco no consigue coger el ritmo, pero empata a 2 frente al Atlético malagueño. El próximo partido será a las 6. Visitan a Linares, una difícil salida del equipo que querrá dar una buena imagen ante el líder del grupo. Tras el punto de esta última jornada se quedan con 7 puntos en la clasificación general y en el puesto 15º. Pues cerramos el espacio informativo dándole las gracias como siempre por estar ahí, por seguir toda la información deportiva que acontece en nuestra localidad. Además, para seguir durante toda la semana la información y la ampliación de la información que les damos en Pedrera Deporte, pueden hacerlo a través de nuestras distintas plataformas virtuales como lo es en Facebook y también en Twitter. Además de todo esto, de agradecerles como siempre por estar ahí, vamos a ver en el espacio de la entrevista una entrevista con el locutor, con uno de los locutores de todos los partidos del Club Deportivo Pedrera. Hablamos y conocemos a Paco Morillo.
Bueno, pues va a comenzar una nueva entrevista de Pedrera Deporte y lo hacemos hoy con uno de los areños más pedrereños que tenemos. Está con nosotros el Rubio de la Jara, conocido aquí en el pueblo, está con nosotros Paco Morillo, una de las personas más importantes para el Club Deportivo Pedrera, ya que está temporada tras temporada y todas las jornadas comentándonos esos partidos de fútbol. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo llega Paco a locutar los partidos del Club Deportivo Pedrera? ¿Qué vinculación tienes con el deporte? Bueno, mi vinculación es de siempre, desde chico. Me gustaba mucho el fútbol y entonces a la gente que le gusta pues siempre acaba jugando, ¿verdad? Y yo fui uno de los niños que también empezó a jugar joven en el equipo de la Jara. Y luego ya, pues como antes no había continuidad, no había cadetes, no había juveniles, los niños jugábamos pues cuando había un trofeo de feria, cuando te invitaban en otros pueblos, ¿verdad?, a la feria. Y así pues llegamos al 73, en el año 73, que es cuando el Pedrera entra por primera vez en regional, o sea, como federado, como equipo federado. Y entonces pues se acordaron de mí y ya vine y jugué aquí en el Pedrera, ¿verdad? Hay algunas fotos del Club Deportivo Pedrera, o sea, con el Club Deportivo Pedrera. Y entonces pues ahí jugué 6 meses, pero luego me tuve que ir a trabajar fuera, 6 meses en segunda regional, y luego pues cuando me fui a la Mili, allí fiché y aquella temporada por el Imperio de Ceuta y conseguimos el ascenso a tercera división, que es donde más he llegado, ¿verdad? Luego, pues cuando empezaron los años en que las niñas aquí querían fútbol, pues me hice entrenador también de las niñas, fuimos campeones de Andalucía durante 2 años, también entrené el equipo juvenil, hice algunos cursos de entrenador también, luego estuve entrenando a Gilena, a la Jara, pero lo de entrenador quizás no era lo mío. Y entonces, después, pues, viendo que los partidos resultaban muy sosos, solo con la grabación de eso, pues, voluntariamente me apunté a comentar los partidos y a la retransmisión y al comentario, como yo siempre digo, de aquello que nos parecía, en lo que podíamos nosotros dar nuestra opinión y que fuera, de alguna forma, válida. El fútbol, lo bueno y lo malo que tiene es que todos nos creemos que sabemos de fútbol, ¿verdad? Y entonces cualquier opinión es buena, porque quien te dice, cualquiera que le dices tú que el domingo va a perder, se dice cualquiera que va a perder el Madrid en su campo, tú dices, este está loco, y puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, en el fútbol, pues luego además hay que tener mucho cuidado con las opiniones, porque es raro opinar sin que se hiera la sensibilidad de nadie en un campo de fútbol, bien alabando mucho a algún jugador, o no mencionar a los demás porque estén ocupando otras demarcaciones donde no se meten goles y donde hay muchísimo trabajo. Y claro, en el fútbol, para que la pelota llegue arriba y entre, pues tiene que haber un trabajo por detrás hecho que luego no aparece, ¿verdad? Entonces tienes que tener cuidadito, porque además son gente que no cobra y hay que sobre todo animarlo, porque cuando no se cobra y se juegan los equipos de los pueblos, cuando uno juega en el equipo de su pueblo, como el caso del Pedrera ahora, pues uno siempre entrena y siempre se sacrifica, porque luego el estímulo que tiene uno es el reconocimiento del público. Que el público te reconozca lo que tú estás haciendo, y entonces uno siempre quiere aparecer en el campo. A lo que nos gusta mucho el fútbol, por ejemplo, yo no me pedía entrenamiento, pues tú siempre quieres estar allí pues para ofrecer lo mejor, porque eso es lo que te hace a ti estar allí, porque el fútbol es una cosa muy grande para el que le gusta, y lo importante es que tú te sientas a gusto y que estés bien y que disfrutes. Si no estás bien y no entrenas, es muy difícil disfrutar, porque estás siempre muy mermado, y si no estás bien, pues se te vienen muchas cosas a la cabeza, y en el fútbol no puedes tener ninguna cosa que no sea el fútbol. A la hora de reunirte con la pelota, que te salga lo que llevas dentro, y el fútbol está en la cabeza, y entonces para que se pueda desarrollar bien, pues tienes que estar bien físicamente, si no la cabeza va por un lado y las piernas por otro, y es imposible. ¿Cómo llegas al Pedrera? ¿Cómo era Paco por aquel entonces? Bueno, pues yo era un muchacho normal, yo vine aquí cuando tenía 20 años, chaval que jugaba allí en la Jara, jugábamos con el equipo del pueblo. Yo empecé a jugar jovencito con los grandes, y luego ya con 16 años por ahí, pues ya empecé a jugar como más titular, ya formaba parte de aquel equipo, y entonces pues me conocían por aquí
y yo me acuerdo que me invitaron a un trofeo de feria, a pasar la feria aquí en el Pedrera. Bueno, pagaron todos, es verdad, la caseta municipal, que había que tener una entrada. En fin, estuve comiendo aquí, todo me lo pagó el club, y ya hubo un trofeo con ellos, y luego a raíz de ahí, pues ya es cuando me vengo aquí a Pedrera a jugar. ¿Cómo ha sido tu trayectoria deportiva en general? Porque nos has dicho que has jugado en la Jara, en el Pedrera, pero ha sonado también por ahí el Ceuta. Sí, en el Ceuta también estuve jugando. Estuvimos jugando en preferente, fue un año bueno porque fuimos campeones, luego jugamos una promoción que nos llevó a Melilla, que estuvimos ahí unos días también. En fin, fue una cosita interesante. Luego después ya, pues me ofrecieron la posibilidad de haber jugado en otros equipos, pero ya yo yo quería más el fútbol para divertirme y no lo veía como en plan profesional, porque además llegué tarde, ¿verdad? Ya cuando subimos a tercera pues tenía 21 años, aunque tampoco es que fuera muy mayor, pero 21 22, sí. Y entonces yo sabía que el fútbol era difícil para vivir de él, y entonces me quedé jugando aquí en el Pedrera y en la Jara, echaba mi partidito los domingos y con eso disfrutaba. Paco, nombras la tercera como si todo el mundo la tuviese al alcance de sus manos. Hombre, no era fácil, entonces había tercera, segunda y primera división nada más, estaban las tres categorías y no era fácil, pero bueno, tuve la suerte de coincidir con unos compañeros buenos. Allí en la Mili pues había muchos futbolistas de otros equipos, de otras partes de España, del País Vasco, de Barcelona, de aquí de Sevilla también, y entonces coincidimos con mucha gente de todos lados, de la Enciresa, del Calahorra, del Vergara de San Sebastián, del Barça, de muchos sitios. Había chavales allí y éramos buenecitos, y por eso, digamos, conseguimos la tercera división. Sí. Se nota modestia en tus palabras. No, es que eso es así. El fútbol, cuando tú estás jugando, pues tampoco te das cuenta de que estés haciendo nada importante, ¿verdad? Haces lo que te gusta y unas veces sale mejor, otras veces sale peor, pero luego pues no te das cuenta, es verdad. Muchas veces yo recuerdo en una ocasión que el Athletic de Bilbao fue campeón de liga un año con los niños que tenía, y entró un futbolista mítico del Athletic, no me acuerdo quién fue, y cuando llegó allí dice: pero vosotros os habéis dado cuenta de lo que habéis hecho, ustedes sois conscientes de lo que habéis hecho. Y es verdad, no se da uno cuenta, ahí no se dan cuenta, porque tú estás jugando, es lo que sabes hacer y te parece que todo es así, no es más. Bueno, cuéntanos algunas anécdotas y algunas curiosidades de esos tiempos. Bueno, hay anécdotas de fútbol, pues hay para contar 50.000, pero no se dejan de ser nada más que cosas que ocurren dentro de los terrenos de juego y cosas así. Yo recuerdo una muy graciosa que tuvo lugar en la Luisiana. Me pusieron a mí de delantero centro porque no teníamos otro. Los de la Jara se van a reír porque... Y entonces yo jugaba arriba y le entraba muy rápido a la defensa de ellos, entonces me regateaba y bien, y luego periódicos llegamos al vestuario y le dije yo a los demás: seguid como estáis, que a este le quito yo el balón y empatamos el partido. Y efectivamente tuve la suerte de que lo engañé, y en una de ellas pues se la quité y fuimos y metimos el partido. Son anécdotas, y me dieron y empatamos el partido, pero son cosas como muchas más que se pueden contar, unas veces negativas y otras positivas. El fútbol tiene muchas cosas, y claro, a lo largo de tanto tiempo pues pasa de todo. Sí, es así. Bueno, Paco, pues para solapar esas anécdotas y esas buenas experiencias vividas en el fútbol, vamos a hablar y vamos a ver también, que vean también con nosotros nuestros espectadores, algunas de las fotos que tienes por aquí y algunas de las personas también conocidas en el fútbol actual. De alguna otra forma, no en el equipo, pero de alguna otra forma están por ahí. Vamos a ver esa foto. Sí, pues aquí figura, por ejemplo, aquí hay un chaval que está a mi derecha, que es el Peter, que jugó aquí en el Club Deportivo Pedrera, decía La Liebre, y luego aquí aparece un hombre que lo vamos a señalar porque es el padre de Fran, el padre del actual entrenador que tenemos aquí, sí, Fran Reina, y su hermano, Francisco Matías, que también estuvo de médico aquí en Pedrera, y también jugaba en el equipo. Un poquito más mayores que yo, pero bueno, jugábamos todos ahí. Y que continuamos viéndolos ahora también como aficionados, viendo el Pedrera. Sí, claro, viene por aquí. El Pite, que le decían en la Jara, La Liebre, que aquí en Pedrera, pues suele venir mucho por aquí a ver los partidos del Pedrera también. Sí.
Aquí tenemos otra de una equipación que no nos suena nada a la actual del Pedrera, pero que vamos a hablar de estos tiempos, Paco, y de esta foto tuya. Sí, esta fue en el 73. Cuando era jugador del Pedrera. Esto fue en el 73, los vestuarios estaban en la piscina. El primer año que decíamos del Pedrera, ¿no? Como federado. Y entonces, pues, teníamos esta equipación. Esta era una equipación, como veis, muy antigua, las calzones más estrechitas, todo muy pegado, eran otros años y no había tanto material deportivo ni tanta calidad. Pero sí, esta fue una foto y no era... Bueno, pues nos hicimos la foto allí, lo de la piscina. Esta es la equipación que tenía el Club Deportivo Pedrera, entonces. Y por aquí tenemos otra. Exactamente, aquí hay otra. Que una de las temporadas con el Pedrera, sí, ¿no? Que corresponde también al Club Deportivo Pedrera. Aquí fue cuando ya estaban futbolistas del Puente Genil y aparece, pues como locales está José Manuel, que está ya agachado, Soto y Adolfo, que son como, bueno, y yo pues también, que ya me consideraba un poco como de aquí, del equipo. Los demás pues son jugadores porteros de Antequera y los futbolistas los otros son de Puente Genil, y quizás el extremo este es la Reina, que era de Osuna. O sea que teníamos un equipo. Prieto, que era de Lucena, que parece que, no sé si está aquí en la foto, sí también, aparece agachado Prieto, que era de Lucena. O sea, ahí teníamos un equipo también muy bueno. Estos fue uno de los años mejores del Pedrera en aquella época, sí. ¿Siguen manteniendo contacto con algunos de estos jugadores? Porque sabemos que el fútbol, además de compañerismo entre el equipo, hay muchísimos rivales y mucha competitividad. Sí, pero yo siempre me he tomado el fútbol como para ser amigos, ¿verdad? Yo siempre no he tenido nunca follones, he procurado no tener follones con nadie, sino jugar fútbol. Además, luego dentro del campo de fútbol no es para ir a una pelea. En el fútbol siempre se ha dicho que es cosa de listos. Si te toca uno grande, pues tienes que procurar engañarlo, porque si no, a lo bestia te gana, ¿verdad? Entonces, pues siempre tiene uno que utilizar las armas y a ver por dónde, dentro del terreno de juego, por donde le coges las cosquillas y te lo vas llevando pues a unas zonas donde sea más beneficiosa sea más beneficiosa para ti. Y luego, pues yo sí, con los chavales como Joaquín Borrego, muchachos de Pablo Latosa, que también jugó aquí en el Pedrera, pues con estos muchachos de Puente Genil, cuando nos hemos visto, pues siempre se recuerdan aquellos años, porque el fútbol, mira, cuando tú juegas en el equipo de tu pueblo, es verdad que es una cosa importante, porque desde chico uno siempre quiere jugar en ese equipo, pero luego una vez que tú ya llegas a compartir vestuario con la gente, cuando te metes dentro y tienes la misma camiseta y el mismo objetivo, es lo mismo. Tú vas a pelear lo mismo que si estuvieras en el equipo de tu pueblo, porque ese es tu equipo y tú y vuelvo a decir lo de antes, tú lo que quieres es jugar bien cuando estás dentro de un terreno de juego. Y entonces aquí en el Pedrera, los muchachos que estuvieron de Puente Genil y de otros pueblos, pues cuando nos juntábamos y estábamos en el vestuario, pues oye, ya para salir al campo todos a pelear por lo mismo, y siempre pues claro, esa cosa que hay, luego cuando se acaba, pues siempre se recuerda, y cuando hablas con ellos, pues siempre es muy bonito, ¿verdad? Cuando se recuerdan todas esas cosas. ¿Cómo ha sido la evolución del fútbol? Sí, el fútbol ha evolucionado mucho. Siempre, lo que pasa es que ha evolucionado en cuanto a que los niños, pues, claro, la cosa ha cambiado. Ten en cuenta que en el año 73 no había ni los medios económicos para tener un buen campo de fútbol ni nada. Aquí nosotros empezamos a jugar en el campo que estaba en las casitas situado, y el terreno de juego estaba hecho a base de chinos de la cantera. Entonces ahí te caías y te pelabas, ¿verdad? Te pelabas, bombado, salías. Y ahora pues los niños empiezan desde chicos, tienen cada uno 2 balones en su casa, botas de fútbol, tienen de todo. Y antes era muy difícil, antes había un balón para el pueblo que se compraba para la feria y ya está. Y luego después pues a jugar con la pelota que tocaba y improvisar campos de fútbol en algunos sitios, allí cerca de tu barrio. Las Aras no, porque en Las Aras teníamos siempre la suerte de tener los Armendillos, que siempre ha sido el sitio donde hemos jugado al fútbol. Pero yo me acuerdo, veía jugar fútbol a otros pueblos, y como el Saucejo, Armagen y otros pueblos así, donde Sierra de Yegua, en un rastrojo, así, ¿cómo suena? En un rastrojo pues, lo habilitaban para jugar al fútbol, y allí tenías que jugar, y allí se hacía. Claro, evoluciona muchísimo. Luego, en cuanto a los conocimientos, pues
Antes no había entrenadores con títulos de entrenador, muchísimo menos, era un exjugador de algún pueblo o algún aficionado que se atrevía porque le gustaba mucho y entendía, claro que sí, pero no es lo mismo. Hoy los niños, en lo que es la física se trabaja muchísimo, se juega muy apretado, los equipos, las líneas muy adelantadas, entonces todo se desarrolla en muy poco espacio y no te da tiempo como antes. Antes yo recuerdo, pues el fútbol era el 2 se encargaba del 11, el 3 marcaba el 7 porque jugaban los extremos, jugaban muchos delanteros, el 6 se emparejaba con el 8, entonces el que tenía la suerte de ser un poquito rápido, en el momento que dejaba atrás al suyo, pues había muchos espacios. Podías conducir la pelota y podías mirar. Hoy no te da tiempo porque tienes que tener, el fútbol te obliga, te obliga pues a tener la respuesta o la solución con el balón antes de que te llegue. Porque si no, como esperes a pararla y luego ya se te va todo. Entonces no hace falta muchas veces casi ni ser buenos futbolistas, sino ser muy aplicados. Estamos hartos de ver equipos que con el balón en los pies hay poca gente o algunos. El primero es que no te dejan, y no te dejan conducir, porque conducir es igual a caerse hoy en el fútbol. Pero, claro, el chaval que físicamente esté bien, con las tácticas que hay hoy, todo muy apretado, no puede jugar al fútbol. Y antes se exigía tener mucha calidad para jugar al fútbol, y hoy no. Hoy es fuerza, es más apretado y además tienes que tener también calidad, porque si no te comen, te quitan la pelota del momento. Ha evolucionado todo mucho, gracias a Dios. Hoy los niños de aquí de Pereira, por ejemplo, como el Luna o como Isidoro, que se fueron al Sevilla tan chicos, eso antes era impensable. Antes estabas cogiendo algodón por ahí trabajando, eso era impensable en aquellos años. Podías ir allí al Betis o lo que fuera. Yo estuve en el Betis, a mí no me trataron más, porque yo en el primer día que fui ya me dijeron que me fuera a la pensión, pero luego me van a llamar para un trofeo. Al final lo dejaron y me llamaron para jugar, para probar con un equipo de tercera que tenía el Betis, que era el Triana, el Presidio, el Coria, no me acuerdo cómo se llamaba. Me llamaron para probar en el Arcángel, en el equipo de tercera, pero yo estaba trabajando fuera en Navarra y no pude venir. O sea que no era lo mismo, ni muchísimo menos. Todo evolucionó la vida, los niños pues que les gustaba han podido estar allí, como el Luna que he dicho antes, y como otros más que han estado allí, que luego pues han vuelto otra vez aquí a Pedrera, y es una evolución bastante notable. Pero claro, yo no digo que fuera aquel fútbol mejor ni peor que el de hoy. Ha evolucionado mucho y aquello pues nos parece que era más malo. Pero claro, lo que hoy nos parece muy bueno, a lo mejor dentro de 20 años resulta no será que es tan bueno malo, como se ve claro, actualmente. como se ve actualmente. Por eso, alguna vez algunos cuando empiezan a discutir dicen, es que el fútbol de antes era mucho más sencillo, oye, el fútbol de antes era lo que había. Eso era el fútbol. Y ahora hay otra cosa, pero a lo mejor dentro de 20 años ves tú los partidos de ahora y dices, es que antes jugaba cualquiera. Pues no es así, cada época juegan los que juegan, los que están capacitados para jugar al fútbol. Y como cualquier cosa prestada, claro, a cambio continuo y a evolución. Exactamente. Sí. Paco, ¿está siendo la locución de estos partidos con el Pedrera una, digámoslo, vía de escape a esos buenos momentos que tuviste con el fútbol? Sí, que duda cabe que cuando lo estás viendo, yo lo que pasa, a mí me gusta mucho las retransmisiones lo que más me gusta es pues los análisis de los partidos, el hacer análisis del partido. Eso sí era una cosa que a mí me gustaba mucho cuando jugaba y me gustaba a ver por dónde le metes mano al contrario, ¿verdad? Y entonces cuando estás viéndolo, porque claro, luego jugar es diferente, pero cuando lo estás viendo ahora ya, después de haber jugado y tienes los conocimientos de un poco de haber estado de haber hecho un poquito algo con el curso de entrenador y demás, pues entonces te da la posibilidad, siempre respetando lo que te dije antes, que todos nos creemos que sabemos, y entonces tú cuando te pones ahí también te crees que sabes, y luego eso tampoco tiene porque sé lo que yo digo, ¿verdad? Pero entonces, lo que te decía, que a mí me gusta hacer los análisis de los partidos, y entonces cuando lo estoy viendo, pues
estoy unas veces sufriendo porque quizás dentro del terreno de juego pues no se esté llevando a cabo lo que más interesa en ese momento, porque tú sales con una idea y el contrario sale con otra, lógicamente, pero entonces cuando comienza el partido, pues a alguien le va saliendo mejor las cosas, y si no es a ti, tú tienes que buscar una solución rápida. El entrenador no puede coger y parar el juego y decirle a cada uno, muchachos, ahora tenemos que jugar esto, vamos a ensayarlo. No, ya no, ahora son los futbolistas los que le tienen que meter mano. Por eso es muy importante que en cada equipo haya un futbolista en cada línea que sean los que tienen más experiencia, o que sean los más inteligentes, un poquito más inteligentes a la hora de hacer el análisis, que lo hagan más rápido, y entonces hablen entre ellos y digan, oye, pues vamos a dar un pasito para atrás, o vamos a dar un pasito para adelante, pero que cada uno que mande en esa línea. Y entonces esos jugadores son los que tienen que analizar pronto el partido para saber meterle mano. Y si hay que cambiar en vez de andar tocando, pegar pelotazos, pues tendremos que pegar pelotazos, porque es que tocando la pelota estamos viendo que no podemos, no se puede, y tienes que atravesar muchas zonas del campo. Si tocar la pelota es para eliminar zonas, y lo vas consiguiendo muy bien, pero si cada vez que estás tocando el balón acabas echándole luego el balón al portero para atrás, pues es preferible esa zona donde están más atascadas, que puede ser el centro del campo, y que al contrario ahí juega bien, pues con un pelotazo suave eliminamos esa zona y estamos siempre de cara, ¿verdad? Entonces son cosas que estás en el fútbol, que lo estás viendo, y pues justo a comentarlo, y además te viene bien porque tienes la oportunidad de desahogarte. Sí, es verdad, tienes la oportunidad de desahogarte. ¿Sirve hacer cualquier cosa para conseguir una victoria? Bueno, no te las voy a decir, luego te lo digo a micrófono cerrado. Todo no sirve. Puede valer todo si consigues el objetivo. Si consigues el objetivo, todo puede valer. Bueno, te te lo digo luego, pero tampoco me importa, te lo puedo decir ahora, porque hay una frase en la que se puede estar de acuerdo, lo dice: en el amor, en la política y en el fútbol, no importa los caminos que utilices siempre que consigas el objetivo. Pero está demostrado que no es así, no es lo mismo ser serio y por el buen camino. En el fútbol, cambiar, no se trata de fútbol, es diferente, porque en el fútbol cambiar sí es de listo, cambiar cuando no te conviene. Y luego, pues, no soy yo partidario tampoco de que cualquier cosa es buena, como andar con codazos en el área, como andar con insultos a los futbolistas y con utilizar cosas antideportivas para ganar un partido. Eso no, porque eso tú no puedes ir todos los domingos haciendo eso en los campos, porque eso está feo, y el fútbol es para divertirse y para disfrutar. Y entonces tú tienes que intentar sacar lo bueno que llevas dentro futbolísticamente. Los demás, pues no, porque además te crea mala fama, te crea... Sí, ser inteligente, como te he dicho, ser inteligente sí, para aprovechar la de esto. Yo contaba una anécdota que la recogí de un... Pero como luego si eso no se cuenta. Pero bueno, yo recuerdo que había una anécdota que era trasladándola del tema de los toros que yo no estoy de acuerdo con el tema de los toros, pero bueno, del toro al fútbol. Había una vez, le decía yo una vez a un extremo que tenía en el equipo juvenil del Pedrera, cuando estuve entrenado con el equipo, había un lateral que era muy grande y él era un futbolista bueno, pero era bajito y no era muy fuerte, claro. Y entonces le trasladaba yo la anécdota de que había un muchacho que quería ser torero, un valedilla, como se decía antes, y se iba a tentar los toros a un cortijo. Y este cortijo era de un ex torero que tenía la finca. Entonces lo cogían, lo llevaban allí, el otro, como ese torero, le decía: anda, déjalo porque... No, pero no vengas más. Pero seguía yendo. Un día lo ve en los carteles y dice: coño, este era el que iba allí a tentarme los toros. Y entonces fue a verlo. Y el muchacho no salía de un reborcón cuando ya estaba en el otro. Y entonces, se lo decía yo a este muchacho, y le decía yo. Entonces le dijo a este, dice: oye, agáchate y mírale los cataplines al toro. O lo engañas o te mata.
Entonces, así es. es así. Entonces yo le decía, fíjate tú el cuerpo que tiene el otro, o lo engañas, porque por cojones no. Entonces, a la fuerza te gana. Entonces, por poner un ejemplo de lo que es el fútbol y de ser inteligente y buscar las cosquillas, sí. Pero luego, lo demás no. Los malos modos y las malas formas no me han gustado nunca dentro del terreno de juego, porque no está bien. Hombre, tú puedes en algún momento determinado, buscando algo para tu equipo, pues, cualquier cosa. Yo recuerdo que a lo mejor le pitaban un fuera de juego a un delantero, cuando yo jugaba de libre, y le pitaban un fuera de juego, se cabreaba, y yo le decía, la verdad es que por lo que te ha hecho, eso me lo vas a mí, y yo casi que le doy una torta al árbitro, pero era para que fuera ahí y lo pusieran ahí. Pero tampoco, o sea, cosas que se hablan dentro del terreno de juego, pero son cosas que no... Sí, que pero no siempre con el fair play por delante. Exactamente, sin insultar a nadie, ni muchísimo menos. Paco, ¿cómo recuerdas a un viejo conocido de la televisión como era Manuel Espinosa, que todos conocemos como Jicales? Sí, pues muy bien, la verdad es que tenía muchísimo mérito. Yo me acuerdo que me llevó un día a hacer un programa de televisión cuando hace muchos años y estuvimos juntos compartiendo allí. Y él, pues, ya te digo, un hombre que servía para todo, ¿verdad? Se adaptaba a todo perfectamente. Te cogía el micrófono y se ponía a presentar un festival de flamenco, luego te presentaba, luego en la Semana Santa cogía el micro lo mismo, en el fútbol pues te cogía y comentaba los partidos, estaba de entrenador, era un personaje que no nos dábamos cuenta, lo teníamos ahí y no nos dábamos cuenta. Tuvo que la criatura que tenía la mala suerte de irse, vino a disfrutar además de esto, que le hubiera gustado mucho, y yo pues la verdad es que siempre tengo un buen recuerdo porque hizo muchas cosas aquí por el fútbol, ¿no es verdad? Estuvo siempre vinculado con el fútbol, sí. Bueno, Paco, como decíamos al inicio de esta temporada, de esta entrevista, eres un pedrereño pero rescatado de la Jara. Tienes el corazón partido en dos y vamos a hablar un poquito también de lo que ha sido para ti la Unión Deportiva La Jara. Sí, bueno, la Unión Deportiva La Jara, pues como siempre para cualquiera que es del pueblo, pues es tu equipo, ¿verdad? El equipo de chicos, de la ilusión que tiene. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos, un maestro en La Jara, y no se me olvida eso, lo voy a decir porque no se me olvida, que nos compró una equipación una equipación de fútbol. Entonces los niños estábamos en la escuela y no sabíamos, no habíamos puesto una equipación de fútbol tampoco, ¿verdad? Y entonces nos trajo a un muchacho de uno de los niños vestido con la equipación. Y cuando esa imagen no se me olvida, venía con su camiseta amarilla, el pantalón azul, con sus medias, con todo. Y claro, luego cuando íbamos de paseo los jueves, pues nos las poníamos los niños que jugábamos. Y entonces desde siempre el jugar allí. Luego yo con 13 años, fíjate, con 13 años jugué la primera vez ya con los grandes. Era muy chico, pero bueno, y por circunstancias que apartaron gente o por lo que fuera, me cogieron. Y estuve jugando con 13 años. Luego ya después ya continué con 14, con 15 años empecé a jugar partidos y entonces pues el equipo de tu pueblo, con el que tú sueñas de chico y con todas esas cosas, y eso no se puede evitar. Es una cosa, es diferente, ¿verdad? Es diferente. Yo veo el Pedrera y quiero que gane el Pedrera. Y además aquí fue donde empecé a jugar y como federado y como, hombre, la importancia que tiene. Pero luego parece como que es lo mismo que con todo. Tú estás en Mallorca, estás en Benidorm, donde estés, y te estás tomando allí una cerveza, pero tú dices, te gusta más tomártela en tu pueblo. Parece que te sabe mejor, ¿verdad? Así es. Aunque allí haya muchas cosas y aquí no haya, pero tú dices, yo estoy deseando llegar a Pedrera y tomarme una cervecita. Yo no voy a inventar ningún bar, pero allí. Y es así. Así es. Son cosas que son así. Pues eso, la Jara y Pedrera tampoco, además, como no hay tanta distancia entre el tiempo, porque 8 o 10 minutos estás allí, ¿verdad? Está lo mismo allí que estás aquí, lo único que tienes más amigos, más gente, más relación con el fútbol, porque ahora, por ejemplo, en estos últimos años, pues aquí lo que se ha dado aquí en Pedrera, pues, o sea, lo que hemos tenido la suerte de vivirlo, pues, es muy bonito. 8 años ascendiendo, y eso es importante, tú te sientes también vinculado con ello, ¿verdad? Sí. Así.
Bueno, pues volviendo al club de mis amores y de los tuyos seguramente que también, Paco, Sí. vamos a hablar, tenemos aquí una pulsera que la tienen muchísimos Sí, yo tengo una. vecinos de aquí y tenemos Club Deportivo Pedrera 1973-2014. Ujú. ¿Cómo han sido esos años? Bueno, pues han sido, ya te decía, en el 73, cuando se juega el primer partido que se juega aquí, que jugamos en Liga, lo jugamos aquí en Pedrera contra el Estepa, creo que fue, sí, contra el Estepa, y entonces yo recuerdo, pues, desde entonces para acá, fíjate tú, han venido años buenos, luego el equipo desapareció, luego vino el Pedrera Atlético, que lo tuvo otro entrenador, en fin, luego después el equipo se vuelve otra vez a federar, bien, pasa mucha gente por ahí, el Mariposo, el Cobra Mariposa, Manuel, que también estuvo de entrenador cuando cogieron al Pedrera, de nuevo, de ahí fueron unos años mejores, otros peores, como en todos lados, en segunda regional, luego subo a primera regional, con lo que había. Pero siempre sí ha tenido, Pedrera ha tenido y lo tiene, porque eso lo sabe toda la gente de la comarca, pues ha tenido como todos los equipos. Cada equipo, en cada pueblo, pues tienen un sello, ¿verdad? Y a lo mejor hay pueblos donde la gente pues se ha tocado más la pelota, porque es normal, es costumbre, que ahí hubieran equipos en donde que se tocaba mucho la pelota, otros pueblos donde eran muy aguerridos en su campo y era muy difícil sacar, ¿entiendes? Y aquí en Pedrera pues ha tenido el sello también ese de echarle muchas ganas, y era muy difícil ganar también. Y luego los niños aquí, con respecto a otros niños en otros pueblos, como que maduran antes, son un poquito más en ese aspecto del par fútbol, no se asustan, no se arrugan, y de haber sido por eso, cuando el Pedrera empezó a subir, tenía muchos juveniles, y esos niños en el campo no se notaban, parecen más prematuros que otros niños, ¿verdad? Pues el carácter del Luna, por ejemplo, y es el reflejo. El Luna era jovencillo, estaba allí en el Pedrera, se formaba y de momento salía y le daba dos tortas que fuera, ¿entiendes? Dos tortas me refiero en el aspecto, no dos tortas, sino que te daba de momento, niño, y cómo fue evolucionando sin asustarle, se fue a una selección, a la otra, ese carácter. El Isidoro le pasaba igual, niño joven, pero ese carácter que tenía y esa agresividad, digamos, ser agresivo, pero sin la mala intención, eso de pegar tortas no, sino ser agresivo dentro del terreno de juego, no está asustado. Y esto lo tienen los niños de aquí de Pedrera más desarrollados que los niños. Por eso llegaron a hacer el equipo que se hizo, porque en el fútbol siempre, lo importante de las categorías es procurar juntar los mejores de cada categoría cuanto más pronto mejor. Entonces, claro, para eso tienen que empujar a los niños y que los que están no se te vayan, porque si no luego se establece mucha diferencia entre los muy mayores y otros muy chicos, y aquí pues no, y desde los peloteros pues ya se fue avanzando con los más chicos, fueron metiéndose en el equipo y no les da susto. Tienes ahí por ejemplo el muchacho ese, Bartolo, chaval que estaba aquí en juveniles, y lo mete en primera andaluza y no se asusta, ¿entiendes? Le sale eso, no se asusta. Me acuerdo del Miguel Campo cuando era jovencito, que empezó, y de momento, y como ese, pues todo, el Rafilla cuando entraba, el otro, ahora estos niños muy valientes, y a Honky tú lo ves, y al otro, y eran juveniles, puñetas hasta hace 2 días. Pues ese carácter, eso lo ha tenido siempre Pedrera. Tú lo ves, y los niños son aguerridos, tienen carácter para luego en el terreno de juego no asustarse, que es lo que se llama en el fútbol, no asustarse, meterle mano a los tíos y ser valiente, sí, eso sí, en eso sí ha destacado siempre Pedrera, lo veo yo diferente a otros pueblos. Bueno, Paco, ¿cómo ha sido el 2014 para ti? ¿Cómo viviste tú el ascenso a la primera andaluza? Hombre, el ascenso, la verdad es que el día que ascendió el Pedrera, pues casi como que lo dábamos por hecho, porque todo estaba preparado, todo parecía que el equipo que vino
Luego el gol de ellos nos metió un poquito de susto, vamos a decirlo, que nos metió un poquito de susto, y aunque, como les decía, estaba todo casi previsto que se fuera a subir, pero oye, a ti te viene para atrás y tú dices que llega hasta aquí, esto ha tenido faena. Y entonces cuando ya se consigue y todo el mundo puede explorar, ¿verdad? Pues fue muy bonito. La verdad que fue un día, yo cuando veía las imágenes el otro día cuando tú hacías la entrevista a Cardoso, cómo se ve allí al fondo la gente, es impresionante. Aunque lo viviste, parece que ahora al recordarlo dices, es verdad que pasó, ¿verdad? Es verdad que pasó. Fue muy importante porque es el mismo equipo, que cuando estaba en primera regional, donde subieron a preferente, que parecía todo, y oye, y de repente ahora tú ves también de preferente, y que son casi prácticamente los mismos jugadores, son todos más o menos del pueblo. Entonces pues es un triunfo muy importante del pueblo y de los muchachos estos que dentro del terreno de juego, pues del pueblo digo porque todo el mundo acudió, ¿verdad? Y la gente hicieron como una cosa suya, es verdad, eran los nuestros, y entonces pues fue muy bonito, y además verlos allí, como habían sido capaces de ser campeones en preferente, y eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil. Sin embargo, pues aquí parecía que lo estábamos viviendo y dábamos por hecho que había que subir, y entonces luego ya se subió, y bueno, pues ya te digo, son cosas que con el paso de los años pues habría que guardarlas, porque no va a ser fácil que se repita, ¿eh? La gente tiene que tener muy en cuenta que esto ha habido la suerte de coger, como se suele decir, unas camadas de niños, han sido camadas donde hemos tenido la suerte de eso, porque además luego también el índice de natalidad en los pueblos pues ha bajado. Es que ha coincidido que era una época donde el índice de natalidad baja y en los pueblos nacen menos niños, que no es como por ejemplo cuando yo jugaba, cuando nosotros, pues en las casas había 5 o 6 niños, nosotros en mi casa éramos 9, y de los 9 habíamos 5 que jugábamos en el equipo de la Jara, ¿no se me entiende? Entonces con 3 casas tenías un equipo hecho. Estaba hecho. Claro, y ahora sin embargo, pues el índice de natalidad en la Jara estará en 15 o 20 niños al año. Si hay más niñas y luego encima que le guste a los otros 10, que le guste a alguno el fútbol y que sirva, ¿vale? O sea, y sin embargo aquí se ha dado eso en la época donde había bajado más el índice de natalidad. Aquí en Pedrera de todas formas hay muchos niños, quizás sea de los pueblos donde más niños hay en comparación con la población, pero es que han coincidido que les ha gustado ver fútbol y además han sabido jugar, oye, y eso te lo digo porque no piense la gente que esto va a durar siempre. Va a durar siempre porque no es fácil, y como ya te decía, luego que es bueno vivirlo y estar acostumbrados a eso, pero guardarlo sí, porque a ver cómo se repite otra vez. A ver. Vamos a ir definiendo con una sola palabra, o a lo mejor 2, algunos de los nombres que te voy a ir dando a continuación. Hablamos de Fran Reina. Pues un enamorado del fútbol y muy trabajador. Pedro Pareja. Pedro Pareja ha sido un buen futbolista, conoce lo que es el fútbol y es muy buen muchacho y además muy buen amigo. Al joven Pedro Humane. Bueno, Pedro Humane, pues la verdad es que es joven, tiene aquí te voy a extender más porque claro, tiene en su puesto a un delantero como es Maero, entonces que es un acicate importante, y aún así cuando ha salido ha marcado goles. Es frío, parece, como dicen alguna gente, dice niños que parecen muy laciotes, pues más lacio era Julio Salinas y metía, ¿entiendes? Él parece que es lento, que está allí, pero sus apariciones son buenas y además se reúne bien con la pelota y es un buen delantero, la verdad es que sí. Hablamos ahora de Antonio Luna. Bueno, pues Antonio Luna, pues yo creo que habría que decir que constante y genio y figura, es lo que más se puede decir, porque ha tenido muchos años y la constancia le ha hecho llegar a donde ha llegado. Isidoro Gómez. Isidoro lo mismo, lateral fuerte, un niño aguerrido,
y un futbolista de mucha garra, Isidoro, sí, garra, pero habría que decir Isidoro, mucha garra y muy valiente. ¿Cómo es Maero? Hombre, Maero es un 9 puro, Maero es un 9 puro porque está siempre peleando, se pelea con todas las defensas y luego siempre tiene en el rincón ese de la cabeza que sabe que va a tener muy pocas ocasiones, pero que las que tenga las tiene que aprovechar. Por eso muchas veces lo vemos, hasta puede resultar que se precipita a la hora de pegarle al balón, pero es que lo tiene metido en ese rinconcito que te digo yo, y cuando se reúne con la pelota es un tanque. La verdad es que es un delantero de estos tanques y resolutivo, hace muchos goles. Hablamos ahora de Vallejo. Hombre, Vallejo quizás, para mí, desde que jugaba de chico, pues era otro vecino, ¿verdad? Vallejo era desde chico un niño que ya destacaba muchísimo. Y la verdad es que eso es el lalón que tiene, y es un futbolista que, para mí, pues quizás sea el jugador que más claro tiene lo que tiene que hacer. Sí. Y ahora uno que se nos ha ido recientemente, Isco. Hombre, Isco, pues aquí en el Pedrera era, pues, quizás el arma, porque era diferente. Al tener más calidad, venir de poder jugar en otras categorías, pues, él tenía unos centrocampistas que eran buenos, peleando, y luego, pues, aportaba eso que le hacía ser diferente, esa calidad y tomar esa responsabilidad, llevar eso. Pues el Isco aquí en el Pedrera, pues podríamos decir que era, pues, el arma del ataque del Pedrera en cuanto a pases y soluciones. Sí, tenía más soluciones que ninguno. Bueno, pues para finalizar, Paco, ya sí, un pronóstico. ¿Cómo crees que va a finalizar el Pedrera en la tabla por primera vez en Primera Andalucía? El Pedrera va a quedar de la mediación de la tabla para arriba, porque aunque ahora tenemos bajas y todo eso, el equipo está hecho y, como te decía, estos niños no son tontos, no son torpes, desde chicos ya son listos y le van a saber meter mano a los partidos. Bueno, Paco, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta nueva edición de Pedrera Deporte, y a los que están en casa también decirles que muchísimas gracias por habernos seguido, que seguramente habrá muchos areños también pendientes de este programa aquí con Paco Morillo, y como siempre, muchísimas gracias por habernos seguido tanto en la información como en la entrevista. Volvemos con nuevas novedades en el próximo Pedrera Deporte. Muchísimas gracias, te despedimos con el himno del Pedrera, si te parece. Pues muy bien, y con el saludo a toda la audiencia de Martín de la Jara. Mi Pedrera de mi alma nunca solo se verá, y su gente siempre la acompañará. Y ese viejo sentimiento verde y negro sin igual que recorre